Muy buenas tardes a todas y a todos, a los que estáis aquí desde España y muy buenos días a los que nos seguís y acompañáis desde Latinoamérica. En primer lugar, muchas gracias por vuestra puntualidad, por vuestro interés en esta jornada y por acompañarnos este pequeño ratito para debatir sobre lo que es eso que hemos titulado, ¿no?, de conversatorio sobre geopolítica climática. Bueno, me presento, soy John Moreno, responsable de la Comunidad por el Clima en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, una pequeña ONG localizada aquí en España. Y, como os decía, vamos a realizar hoy este pequeño espacio donde vamos a hacer un conversatorio sobre lo que hemos denominado geopolítica climática, lo que realmente está pasando. Para ello, contamos hoy con la participación de, en primer lugar, Camila, que es la coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y además es la co-coordinadora del grupo de Just Transition de CAN y de Energía y Transiciones de CAN Latinoamérica. Muchas gracias, Camila. Y también nos acompaña mi compañera Filipín, la responsable de Ambition COP, para dar lugar a este espacio de conversatorio. Antes de comenzar, os animamos a que a todos los asistentes os podáis presentar por el chat, digáis desde dónde os conectáis, de qué organización representáis, para que también podamos hacer ese espacio de conexión y de conectar todos los participantes. Y también para romper el hielo, os queríamos hacer una pregunta que esperamos que sea en clave positiva y que no sea demasiado derrotista, ¿no?, sino simplemente queríamos saber con qué palabra describiríais actualmente el debate climático internacional del que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, os animamos por esa parte, por un lado, a que os presentéis por el chat y, por otro lado, a que podáis responder a esta breve pregunta sobre cómo os encontráis, ¿no?, personalmente en el ámbito del debate climático internacional. Antes, pues bueno, una vez vamos poniendo este chat, para dar comienzo ya a la parte más interesante, voy a dar paso a mi compañera Filipín, porque brevemente os vamos a presentar un breve contexto actual sobre lo que hemos denominado las tres señales para entender el momento climático, pues bueno, lo que pasó en Santa Marta, la Corte Internacional de Justicia, lo que ocurrió también en Bonn hace relativamente 2 semanas. Pues bueno, Filipín, si te parece, te doy la palabra y muchas gracias. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer de volver a ver nombres conocidos en ese chat y también de conocer a nuevas personas. Si os parece, voy a compartir mi pantalla, que eso siempre es el desafío, ¿no?, del espacio, de ver si logro compartirla sin que se vea todo. John, ¿me puedes confirmar que se va bien? ¿Sí, no? Sí, se ve bien, se ve la presentación. Genial, genial, genial. Sí, como decía Joan, queremos hablar de esos tres momentos, un poco del contexto internacional climático. Sabemos que ahora mismo el contexto geopolítico, el contexto climático es muy oscuro, muy difícil, todo parece que vaya mal, pero lo que queremos ahí hablar es de esas señales un poco positivas, ¿no? Y al contrario, mostrar que sí que se está avanzando y mostrar los progresos que vemos al día de hoy. Y por eso, como decía John, tenemos un poco tres espacios donde hemos visto esas señales que nos dejan creer en esa acción climática internacional. Camila, puedes participar y por supuesto, puedas aportar cuando quieras, por favor, interrúmpeme. Y también en el chat puedes hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, tendremos un espacio para debatir de todo eso. Voy a detener. La idea era de hablar primero de esa conferencia en Santa Marta. No sé si habéis escuchado de ella. Eso viene de la COP30, así que ya demuestra que sí que en las COP, en las cumbres del clima, cosas se crean y que sí que hay avances. Ahí Colombia decidió como país de lanzar una declaración sobre esa salida de los combustibles fósiles que tenemos que acelerar y gracias a todo un momento también de presión y de movilización
tuvimos a más de 20 países que se unieron a esa declaración. Y de ahí salió la idea de una conferencia internacional para no hablar de que sí o no tenemos que salir de los combustibles fósiles, pero hablar del cómo. Y eso es la primera vez en la historia que tenemos ese tipo de espacio internacional. Y esa conferencia tuvo lugar el 27, 28, 29 de abril de ese año y fue organizada por Colombia y también por Países Bajos para tener como esa co-liderazgo por parte de varias zonas del mundo. Y ahí lo que hemos visto es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad política, por supuesto, y también una oportunidad para la sociedad civil. Vimos más de 50 países presentes, también miles de personas de la sociedad civil y ahí tuvimos todo un proceso de consulta y de diálogos y de eventos de alto nivel que lograron crear ejes temáticos de trabajo, lograron también crear un comité científico para apoyar el diseño de esas hojas de ruta de salida de combustibles fósiles. Al final es lo que queremos, ¿no? Que cada país pueda definir una vía justa, ordenada, coherente para salir de los combustibles fósiles a nivel nacional. Y también tuvimos un gran momento, no solamente a nivel político, como lo decía, sino también a nivel de sociedad civil, ¿no? De encontrarnos todos ahí y de ver esa unión de organizaciones de la sociedad civil a pesar de contextos nacionales muy diferentes y de maneras de abordar esa transición también muy diversas. Y el último punto que quiero aportar sobre esa conferencia también es la continuidad de ese proceso. No es solo una conferencia de una vez, sino que estamos hablando de ya una próxima conferencia el año que viene en Tuvalu, porque se va a liderar por parte de Tuvalu y de Irlanda. Ahí también vemos ese seguimiento de esa idea de coliderazgo y de renovar un poco la presidencia para siempre tener ese liderazgo político bien diverso. Camila, no sé si quieres un poco tal vez aportar una visión desde tal vez América Latina, cómo se sintió la cosa ahí. Sí, gracias, Filipín. Bueno, en primer lugar, buenos días desde Argentina, buenas tardes para quienes están en otros lados, y gracias de vuelta por la invitación. Un poco complementando o agregando a lo que comentaba Filipín anteriormente, algo que también me parece interesante de esta conferencia de Santa Marta es que por un lado se terminó abordando algo, digamos, que era lo que nosotros muchas veces mencionamos, que es el elefante en la habitación, ¿no? Digamos, en los distintos espacios siempre se habla de salida de combustibles fósiles, pero después eso no queda como registrado en ninguna declaración, en ningún compromiso per se. Entonces, que haya una conferencia puntualmente para abordar este tema, la verdad que es un gran paso y más me parece que es un gran paso también teniendo en cuenta dónde estamos hoy en día, ¿no? O sea, cuál es justamente el contexto, la geopolítica actual. Me parece que ahí también hay algunas pistas. Y algo que tengo tal vez dos o tres puntos para mencionar rápidamente. Por un lado, me parece importante mencionar que fue una conferencia que por un lado tuvo distintas etapas previas también de interacción y de participación con sociedad civil en términos de aportes escritos, diálogos virtuales, que obviamente siempre todo puede ser perfectible eso desde ya. Me parece también importante esto, ¿no? Como mencionar que desde sociedad civil, desde instancias tempranas, justamente se trató de abonar esta conversación desde el cómo, ¿no? Digamos, cómo estamos pensando esta salida de combustibles fósiles y creo que desde una visión de América Latina hay dos puntos importantes. Por un lado, en las distintas conversaciones, ese cómo siempre tiene que ser justamente a través de un enfoque de justicia socioambiental. Digamos, venimos justamente de distintos modelos energéticos, ya sea fósiles, ahora más virado hacia minerales, que son extractivistas, que generan grandes presiones en territorios, en comunidades, por lo menos en nuestros países. Entonces, empezar justamente a pedir por
modelos energéticos más justos, fue como una de las grandes demandas. Y me parece que esto justamente va de la mano con otro de los puntos que tiene que ver también con todas las conversaciones financieras, económicas que requiere este debate, ¿no? Cuando estamos hablando de deuda, de falta de espacio fiscal, de altos costos de capital, de tecnologías. Me parece que también fue, justamente se empezó a abrir también un debate de, bueno, con la salida de fósiles, qué tipo de diversificación económica estamos necesitando o estamos pidiendo, y eso me parece algo importante también de mencionar. Y como último punto, hace tan solo unos días, si no me equivoco, salió como un informe justamente de la conferencia de Santa Marta, y un poco ahí lo que comentaba Filipinas, que efectivamente ahora van a comenzar justamente los distintos grupos de trabajos, y uno tiene que ver con la asistencia de los países para desarrollar estas hojas de salida de fósiles. Em, y por otro lado, que esto no sería algo, digamos, este proceso no sería algo que solaparía a otros espacios y procesos internacionales, como por ejemplo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sino que debería servir como algo que complemente y que colabore justamente con la implementación. Y de vuelta, ahí ya como para finalizar desde nuestro lado, siempre toda salida de fósiles o entrada de renovables o lo que fuese, siempre tiene que tener como este contexto de una mirada territorial, de un enfoque de derechos humanos, porque si no estaríamos cambiando un extractivismo por otro, y creo que eso también quedó bastante reflejado en las distintas discusiones que tuvieron lugar durante estos días en Santa Marta. Así que lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Camila. Justo va muy bien con el siguiente tema, que es también una decisión internacional que tiene que casar, ¿no?, con su impacto a nivel territorial, que es la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Solo para dar un poco de contexto rápido, porque es verdad que todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas al final puede costar un poco entender, pero ese proceso viene de ya hace años atrás, y vienen de unos jóvenes del Pacífico que han querido pedir una rendición de cuentas, ¿no?, a los países sobre su inacción climática. Y para eso el tema se elevó a la Corte Internacional de Justicia, esa máxima autoridad entre las Naciones Unidas. Y en julio de 2025, después de mucho tiempo de espera y también un tiempo legal muy largo, en la Corte Internacional rendió su decisión sobre las obligaciones de los estados para proteger el clima y también las consecuencias, ¿no?, legales de cuando sus acciones o su inacción causan daños. Y ahí vimos que la acción climática es una obligación legal, no solamente política, no solamente moral, sino legal. Y eso fue el paso lo más importante. Y es verdad que todo eso no es vinculante, pero lo interesante es que pueda permitir reforzar demandas y pueda ser una referencia, ¿no?, para casos ya nacionales en cortes vinculantes. Y toda esa decisión tuvo otro capítulo ese año, por eso la traímos en ese espacio como un momento clave de ese año, porque el 20 de mayo de ese año, los países votaron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer esa decisión de la Corte Internacional. Y es la imagen que veis en esa pestaña. La mayoría de los países, 141 países, votaron a favor. Así que el voto se aprobó, y con eso se reconoce la obligación en virtud del derecho internacional de limitar el 1.5, de eliminar los combustibles fósiles, y también se acordó en presentar en 2027 un informe sobre cómo dar cumplimiento a todas esas obligaciones. Y creo que eso es un espacio que ahora tenemos que ocupar y tenemos que aplicar esa decisión. No sé, Camila, lo que quieres comentar rápidamente sobre ese tema.
No, ahí este comentario va a ser muy, muy breve, pero me quedo con esto último que mencionaste de, bueno, de justamente ahora el desafío es ver cómo los países justamente pueden empezar a aplicar e implementar justamente esto, porque también habla, por ejemplo, de temas de justicia, habla de temas de financiamiento, habla, por ejemplo, de la implementación de los distintos compromisos internacionales de reducción de emisiones, pero también de adaptación. Entonces me parece que también brinda distintas luces y pistas de cómo debería darse esa implementación justamente para no llegar al 1.5, pero también un poco para justamente seguir previniendo o prevenir en realidad más pérdidas y daños de las que ya hoy todos nuestros países están viviendo, por ejemplo, con los impactos eh, climáticos de los fenómenos cada vez más extremos, severos y frecuentes. Entonces me parece que es momento un poco, ¿no? de hacerse de esto y ver de qué manera también seguir empujando a los países para justamente que esas políticas y planes y programas también están más alineados con la decisión. Muchísimas gracias. Es verdad que ahora necesitamos mucho trabajo a nivel nacional y ahí viene también ese último espacio que queríamos comentar, que fue la SB64 en Bonn, que es una antesala, si podemos decirlo así, de preparación a las cumbres del clima. Ese espacio se suele describir como muy técnico, pero la verdad es que también es muy, muy político, porque lo que vemos de la acción climática al día de hoy es que se vuelve cada vez más política. Pero es verdad que en esos espacios no vienen ni los ministros, ni los presidentes, jefes de gobierno, y por eso se suele caracterizar como más técnico. Y ahí no quiero comentar todos los temas, lo que ha pasado en cada sala, en cada tema de agenda, porque eso sería ya una hora de solo eso, pero solo para comentar tal vez unos temas que a mí me impactaron. Siempre están los mismos debates, ¿no? De si la mitigación o la adaptación o la financiación, qué viene primero, y ahora vemos que la financiación es un tema que se vuelve cada vez más potente, porque al final estamos hablando de medios de implementación, ¿no? De recursos básicos para actuar frente al cambio climático o para adaptarse a esos impactos que vemos cada día más graves. Pero lo que vemos es que hay como esos fenómenos, ¿no? En teoría del cambio, que cuando quieras cambiar algo, el modelo intenta volver, ¿no? A su posición inicial. Y con todo lo que estábamos diciendo antes, vimos como una cierta ola, ¿no? A favor de la acción climática. Vimos países muy alineados, vimos unas ganas, ¿no? de más ambición. Y ese contrapoder también lo vimos en Bonn de manera muy fuerte y muy persistente, de países que buscan cualquier narrativa para romper esa ola, que van utilizando nuestras narrativas y nuestros objetivos para ya oponerse a cualquier acción climática, a cualquier movimiento que podría ir hacia más. Y solo quiero dar unos ejemplos antes de darte la palabra, Camila, para que puedas aportar también, pero creo que a mí fue muy interesante el uso de la ciencia, ¿no? De cómo unos bloques utilizaron la ciencia para limitar cualquier progreso en la acción climática y para retardar esa misma mitigación, diciendo que había que utilizar más ciencia local, que eso es algo que venimos diciendo desde hace años para que todos los conocimientos locales puedan estar incluidos en esas conversaciones, pero ellos lo utilizan para ya descreditar a la ciencia más oficial, sobre todo del PCC. O también la narrativa de transición justa, que es algo que venimos defendiendo, pidiendo para que podamos pasar de esa escala internacional a esa escala más local y nacional. Y ahí lo que escuchamos también son países
argumentando que su transición justa pasa por las falsas soluciones, por combustibles fósiles, por aún más un retardismo de esa acción climática. Y creo que lo interesante también es de ver la entrada de agendas que no son climáticas en esos espacios, sobre todo una agenda de seguridad y una agenda de comercio. Y con eso, Camila, te dejo completar. Gracias. Ahí un poco para complementar y también tomando lo que la pregunta o el comentario de David en el chat, me parece algo interesante esto de que año tras año las conversaciones siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Temas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones, eh, por parte de algunos países, otros países pidiendo financiamiento, y creo que ahí hay algo muy interesante en esto que mencionaba David, de que creo que eh, hay una conversación bastante interesante que tiene que ver con transición justa, no solo asociado al sector energético, esto me parece importante mencionarlo, sino aplicado, digamos, a todos los sectores de la economía, de cómo justamente los distintos modelos han venido trayendo distintas injusticias y desigualdades en los territorios y en las comunidades, y entonces cómo necesitamos no solamente, por ejemplo, si estamos hablando de transición energética, no solamente necesitamos salir de los fósiles, sino que también la manera en la que hagamos esa transformación del sector, pero también de los demás sectores, tiene que ser basado justamente en repensar y en construir nuevos consensos políticos, económicos, sociales, y que no sea solamente un cambio de una matriz por otra, sino que justamente se repiensen las bases y que sean justamente procesos de, muchas veces, ¿cómo se les llaman decir? De abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, que justamente las comunidades también y toda la ciudadanía tenga injerencia en la toma de decisiones. Y algo importante que sí me parece mencionar es que bueno, hay muchas conversaciones hoy en día que se están dando en torno a qué es lo que este mecanismo, qué es lo que, perdón, este programa de trabajo podría brindar, digamos, para los distintos países y también para quienes trabajamos desde distintos roles, como por ejemplo sociedad civil, para empezar a empujar justamente por contextos más justos. Y es que se está discutiendo un mecanismo de transición justa, que este mecanismo potencialmente, o en el mejor de los casos, podría no solamente servir de asistencia técnica para los países para elaborar estrategias de transición justas en los distintos sectores de la economía, sino también justamente intercambiar conocimiento, también ayudar a los países y ser como un puente para conectarlos con financiamientos de vuelta, para realmente financiar transiciones justas y no falsas soluciones, porque una de las cosas que estamos viendo también hoy en día es que en nombre de la transición energética o de salida de los fósiles, hay muchos planes, estrategias y programas y financiamiento también que está yendo justamente hacia soluciones que son más tecnológicas que otra cosa, es decir, que el enfoque está puesto más en reducción de emisiones, pero no hay justamente esto que marcaba muy bien David en el chat sobre cómo realmente tenemos que empezar a repensar los distintos sistemas y modelos. Entonces me parece que ahí también hay una discusión bastante interesante que se va a seguir dando a lo largo de estos meses y en el mejor de los casos en la COP31 realmente se establezca este mecanismo y que permita empezar a pensar y a poner en el centro justamente a la justicia, más allá de si estamos hablando de mitigación, adaptación o pérdidas y daños. Así que un poco eso. Muchas gracias, Camila y Filipín, por esta presentación, ¿no? de introducción del contexto actual con esos tres hitos que hemos visto en los últimos meses. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a ese conversatorio en el que yo os voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Y podéis ir, pues eso, conversando, dando respuesta, pues como estáis haciendo hasta ahora en modo conversación. La primera de todas es, ¿qué creéis o qué veis que está cambiando realmente en la gobernanza climática? No sé si quieres empezar, Camila, y luego te puedo dar respuesta a Filipín. Sí, gracias, John. De vuelta, me parece que cuando estamos pensando en gobernanza climática, tenemos que inevitablemente ver esto, ¿no? Como que también qué está sucediendo hoy en día en el mundo. Antes lo mencionaban, ¿no? Anteriormente, esto de el mundo está virando, por ejemplo, hacia
en términos de cambio climático, de cambio climático, pero que también aplica obviamente a distintas industrias y sectores. Cada vez, por ejemplo, hay más foco en temas de defensa y de seguridad. Eso justamente involucra, por ejemplo, una mayor demanda de minerales que muchas veces se encuentran en otras regiones como América Latina, África, entre otras. Y esto justamente lo que empezamos a ver, por ejemplo, es cómo cada vez empiezan a haber, digamos, más normativas de cómo justamente debe llevarse a cabo esos procesos, pero que no necesariamente eh, tienen, digamos, una mirada territorial o no necesariamente estamos hablando justamente de qué es lo que sucede con, por ejemplo, la gobernanza climática en países como América Latina, ¿no? Digamos, como que hoy en día lo que vemos es que en realidad muchos países de la región sí están justamente modificando de alguna u otra manera sus normativas para, por ejemplo, ser proveedores de minerales, por ejemplo, litio, cobre, tan utilizados para la fabricación de baterías. Entonces sí vemos esto como que hay un viraje que si bien antes, Argentina igualmente es un caso bastante particular porque está también aumentando la producción de petróleo y de gas para exportación, pero digo, también esto se puede ver aplicado a minerales, de cómo hay modificaciones de distintas normativas que antes, por ejemplo, protegían áreas naturales, sin ir más lejos en el sur de nuestro país. Tal vez alguno haya tenido el gusto de conocer Puerto Madryn. Justamente es un lugar donde se encuentra la ballena franca austral y había una zona que estaba justamente protegida, no se podían llevar a cabo actividades ni de exploración ni de explotación de hidrocarburos. Hubo una modificación de esa normativa justamente para empezar, digamos, a explorar distintos tipos de proyectos de extracción hidrocarburífera. Entonces sí empezamos a ver justamente cómo también las necesidades de otras regiones y de otros países en pos de cumplir a veces compromisos climáticos van generando distintas modificaciones en distintas normativas políticas de otros países. Eh, y creo que eso hoy en día hemos escuchado mucho también esto, ¿no? Como estos discursos de defensa, bueno, que se necesitan justamente cada vez más minerales o incluso para electromovilidad. Entonces, eso, estamos viendo cómo de repente hay otros discursos y otros temas que van ganando cada vez más fuerza, que bueno, justamente es necesario también un poco eh, estar ahí, ver qué es lo que está pasando, ver cómo también van cambiando justamente esas dinámicas. eh, y de vuelta y volver un poco, perdón, lo vuelvo a citar a David en el comentario, pero digo, como realmente entender también un poco para quién es, para qué se utiliza, cuál es el fin también, digamos. América Latina, no quiero generalizar, pero digo, América Latina no está avanzando en una transición energética para sus propios países. Argentina y muchos países tienen matrices energéticas altamente dependientes de combustibles fósiles, digo, como también todavía tenemos otros desafíos más que sortear, digamos, entonces me parece que también ahí es interesante cómo se van dando esas distintas dinámicas. Y solo para completar, vimos en esos últimos meses, ¿no? Que España también firmó esos acuerdos de entendimiento con países de América Latina, como con Colombia, con Brasil, sobre temas de transición energética y también de minerales críticos. Así que España está totalmente en esa línea que estaba describiendo Camila justo ahora. Y para reforzar también otras dinámicas que vemos sobre ese cambio de gobernanza climática, hemos tenido ese vacío provocado por la salida de Estados Unidos, que Estados Unidos no siempre o muy poco ha sido un campeón de la acción climática, pero sí que apoyó a lo largo de todos esos años impulsar ciertos movimientos y sobre todo en temas de financiación ha sido un donante por su gran responsabilidad en la crisis climática. Y frente a ese vacío de poder hemos visto una reconfiguración, ¿no? de países de la Unión Europea que ha intentado completar ese vacío, pero lo sabemos, la misma Unión Europea está muy fracturada entre sus países miembros y España es de los últimos países que llevan una ambición climática y un liderazgo fuerte. Hemos visto también a América Latina que ha brillado en esos espacios internacionales por su compromiso y por su liderazgo, por su voz tan fuerte pidiendo justicia y pidiendo más.
Y a nivel más personal, creo que Camila tienes más por aportar en eso, pero los cambios políticos recién que hemos visto, sobre todo con la elección en Colombia de un presidente ya de bastante conservador y de extrema derecha, deja mucho por prever en esa próxima COP, donde sabemos que la voz de América Latina va a ser menos unida y que Colombia ha sido una voz muy fuerte en esos años. Y con eso solo destacar esa idea de lo que la presidencia de la COP30 de Brasil intenta promover de un multilateralismo que vaya a dos vías, ¿no? Que es la vía del consenso, donde estamos más o menos bloqueados, donde los avances se hacen, pero se hacen con una velocidad que no corresponde a la crisis climática, y otra que es la vía ya de lo que llaman climate clubs, como grupos, ¿no?, climáticos, donde ahí los países se encuentran en número más reducido, como la conferencia en Santa Marta, para ahí avanzar de otra manera en términos de implementación, en términos de más compromisos. Y creo que eso va a marcar, ¿no?, la vía a seguir en esos siguientes años. No sé, John, si quieres liderarnos hacia otra pregunta. Muchas gracias, Camila y Filipín, de nuevo. Ya lo habéis ido dejando un poco encima de la mesa, ¿no? Pero hemos comentado de las cuestiones que están encima de la mesa actualmente, pero queríamos preguntaros también qué temas creéis que van a marcar los próximos meses de cara a la siguiente COP31 que será en Antalya. ¿Querés que empiece yo, Filipín, y me complementás? Genial. Eh, bueno, a ver, creo que es muy importante, me parece, diferenciar un poco entre aquellos temas que van a ser, digamos, como ítems de agenda, o sea, que se van a negociar, que los países se van a centrar sobre la mesa. Creo que uno muy importante tiene que ver con adaptación, porque justamente las conversaciones no terminaron muy bien en Bonn, digo, sobre una meta global no pudieron ponerse de acuerdo. Me parece que esto es algo importante sobre lo que hay que seguir reforzando. Después, sin ir más lejos, esto que les comentaba sobre transición justa, de cómo pueden avanzar conversaciones para tener algo mucho más ambicioso que permita la implementación de estrategias de transición justa para los distintos sectores de la economía en los distintos países. Siempre temas de financiamiento, por alguna otra razón, terminan siendo muy importantes, entonces me parece que también no hay que descuidar eso, pero sí me parece importante mencionar que generalmente las distintas presidencias de las COPs a lo largo del año van elaborando distintas cartas y, por ejemplo, iban haciendo distintos anuncios, y sin ir más lejos, en Bonn, hace 2 semanas, la presidencia de Turquía mencionó eh, algo sobre una meta de electrificación, es decir, de pasar de una electrificación del 20% al 35% para 2035. Entonces, me parece que este va a ser justamente uno de los temas que la presidencia de Turquía, digamos, eh, ponga en alto, ponga ahí sobre la mesa, y me parece que ahí justamente aquellas personas y organizaciones que participamos y estamos en estos espacios, me parece que ahí va a ser importante también saber qué tipo de mensaje queremos llevar sobre este tema, porque sin ir más lejos, y ya te dejo, Filipín, cuando se hizo este anuncio nunca se hizo ningún tipo de aclaración o diferencia sobre qué tipo de fuentes se están contemplando a la hora de pensar en esa electrificación. Entonces me parece que es un tema que va a ir ganando importancia a lo largo de estos meses, y me parece que también es un tema sobre el cual algo tenemos para decir. Y no sé ahí, Filipín, si vos también me querés complementar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, y creo que iba muy alineada de temas. Creo que un tema que siempre Turquía, que es una de las dos presidencias para la COP31, que la COP31 tiene ese punto particular de tener a dos presidencias, a Turquía y a Australia. Turquía siempre ha querido llevar el tema
circularidad. Y ahí quiero esperar que pueda llevar encima de la mesa otros tipos de conversaciones que va justamente relacionado con lo que decías tú, Camila, de un poco de ese modelo que queremos tener, ¿no? Porque es verdad que la circularidad, la eficiencia, la suficiencia siempre han sido temas que se han quedado muy fuera de esas conversaciones climáticas internacionales, donde el objetivo principal siempre ha sido como creación de mercado, ¿no? Creación, desarrollo de mercado y creación de un valor económico más verde. Y con eso creo que un tema clave va a ser la financiación, lo vemos, ya es un tema clave, no para de ocupar más espacios y más temas de la agenda, lo que demuestra de una preocupación, ¿no? Y de una limitación. Y para mí, si esos países no encuentran, sobre todo los países que llamamos del norte global, que son los que tienen que llevar la financiación a la mesa, si esos no logran encontrar una forma de solución, no vamos a poder avanzar en ningún de esos temas. Y para mí es una conversación muy clave que tienen que tener en espacios de confianza, en espacios bilaterales, espacios reducidos, antes de llegar a Turquía. Y no quiero extenderme más porque veo muchas preguntas en el chat y ya estoy con ganas de contestar. Así que yo te dejo. Gracias, Filipín. Antes de dar paso, como os iba a decir, no hay mucha interacción por el chat. Vamos a dar un espacio también a que podamos interactuar y responder a esas reflexiones o preguntas. Por ello, antes de dar paso a ese espacio, quería también lanzaros una pregunta que me gustaría que respondierais brevemente para, pues bueno, ha habido compañeros y compañeras que nos siguen hoy aquí que a través del chat han dicho que el panorama actual, ¿no? Pues es un poco desolador y quería también haceros la pregunta con el ánimo de animar un poco a todos los asistentes y también señalar qué creemos que tendría que ocurrir antes de la COP31 para recuperar esa confianza precisamente en el proceso climático, ¿no? ¿Qué es lo que debería de ocurrir o qué deberíamos de hacer de aquí a la COP31 para que aquellas personas que se encuentran un poco desoladas, ¿no?, en todo el proceso recuperen la confianza? No sé, Filipín, si quieres empezar tú en este momento, en este caso. Así, creo que ya he contestado un poco hablando de financiación, pero creo que lo que necesitamos también es avances en el plano nacional, ¿no? Que ya no todo puede quedar de letra y de declaraciones en esos espacios. Necesitamos ver los países también trabajando más en sus ámbitos respectivos. Camila, ¿quieres aportar algo? Sí, brevemente creo que va en línea con lo que mencionaba Filipín, ¿no? Que al final del día, digamos, estas discusiones globales tienen que traducirse en justamente en políticas domésticas, sino un poco em, digamos, tenemos el riesgo de que solamente, digamos, esos compromisos queden en declaraciones y después vemos efectivamente, digamos, cada uno en el país en el que vive sabe, digamos, cuáles son esas políticas que cada gobierno promueve y que efectivamente muchas veces están muy lejos de los compromisos que esos países también toman en los distintos espacios multilaterales. Entonces, me parece ahí que es importante también todo ese trabajo e incidencia doméstica que cada uno y que cada una pueda hacer y que después eso de alguna u otra manera también se pueda ver reflejado en esos distintos espacios multilaterales. Como me parece que ahí hay algo clave de tratar de acercar las discusiones globales con lo que realmente pasan en los países, que permita, digamos, las discusiones en los dos planos. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece, voy a dar paso al chat de las últimas preguntas o interacciones que ha habido. En este caso, Fabricio hace referencia a la situación de crisis bélica que estamos sufriendo a nivel mundial y cuál es el rol, en este caso, que tiene pues bueno, la agenda climática, ¿no? Si recupero el chat exactamente. Un momento. Vale, y sobre todo, pues bueno, también sabiendo que está intensificando las consecuencias del cambio climático, el fenómeno del superniño, para los que estáis, nos acompañáis desde América, Oceanía, y también pregunta, ¿no?, en el marco de esta situación bélica global, ¿qué países probablemente no participen o tengan posiciones
muy predeterminadas en cuanto a lo que es la acción climática y la lucha contra el cambio climático. Aquí sé que la pregunta es un poco abierta, es compleja, pero ¿cuál es vuestro sentimiento personal ante estas cuestiones o cómo creéis que se están posicionando los países pues bueno, que están en esta situación, ¿no? Sí, Hablado sí, por Filipín, perdona, has sí, mencionado claramente Estados ya, Unidos. sí. Creo que sí, tal vez puedo empezar haciendo eco a cosas que ya Camila ha dicho y ha aportado en este espacio y también a artículos que he ido leyendo. Vemos una cierta vuelta a un modelo de imperialismos, ¿no? Donde los países buscan y llegan a esas situaciones de conflictos armados por temas de recursos. Y eso sabemos que se va a acentuar, se va a amplificar por efectos del cambio climático, porque hoy estamos hablando de conflictos por recursos para transición energética, pero también vamos a ver lo mismo con recursos naturales tipo alimentación y tipo agua. Y creo que en ese sentido la estrategia de muchos países es de volver a una cierta soberanía, una cierta independencia nacional. Por lo menos es el modelo que defiende España y he escuchado a otros países fuera de la Unión Europea decir lo mismo y la idea es de utilizar esa narrativa más, al final, más de seguridad, ¿no? Para promover también esa creación de energía, por ejemplo, a nivel nacional o esa creación de alimentación y ya quitarse un poco de ese modelo de puro mundialismo muy excesivo. Y solo para contestar sobre un poco sobre ese marco de situación bélica global, que siempre es muy difícil, ¿no? De acertar previsiones o de hacer como un análisis bien claro de cómo va la situación. Pero en el caso de España, el gobierno actual siempre se opuso a aumentar el gasto en defensa, el gasto militar, que sigue siendo demasiado alto, pero no corresponde a las exigencias, perdona, impuestas por Estados Unidos. Y también vemos que en el plan de adaptación nacional que se publicó hace 2 semanas, se incluyen criterios de adaptación del propio ejército y de las fuerzas militares del país, lo que demuestra otra vez, ¿no? esa ya mezcla entre clima y seguridad. Muchas gracias, Filipino. Si quieres añadir algo, Camila. Em, no mucho más, solo mencionar que me parece que va a ser también interesante ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en los distintos espacios multilaterales con los gobiernos de América Latina, un poco lo mencionaron, ¿no? Digamos, bueno, Argentina, Chile, ahora Colombia, también tenemos elecciones en Brasil, entonces me parece que ahí también vamos a tener que ver cómo aquellos países que, por ejemplo, habían estado empujando por distintos temas, por ejemplo, como temas de justicia, de salida de fósiles, bueno, hay que empezar a ver también cuáles empiezan a hacer esos cambios discursivos y hay que estar también atentos a eso. Muchas gracias, Camila. Tenemos también alguna interacción, no tanto una pregunta, sino más una opinión, una reflexión que nos llega desde México por parte de Javier Becerril, que creo que también es extrapolable al resto de países, ¿no? Y es qué debería hacer, en este caso México, de cara a la COP31. Enumera, pues, convertir la adaptación en una política de desarrollo, fortalecer la agricultura resiliente, construir una verdadera economía circular, crear mecanismos de financiamiento directo e impulsar la transición justa, ¿no? Que, como decía, creo que todas ellas son extrapolables a la realidad de la mayoría de los países y que luego también señala, ¿no? El desafío que tiene México por delante, que es evitar que la economía verde reproduzca las desigualdades del modelo económico tradicional, que es lo que también estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? La transición justa, que al fin y al cabo este modelo, esta transición tiene que ser sin dejar a nadie atrás, que si la transición energética se limita a traer inversiones sin fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades rurales, costeras e indígenas, el país corre el riesgo de consolidar una economía más moderna, pero también más desigual, que es una reflexión que es cierto que está pues encima de la mesa, ¿no? Como lo decimos, con todo lo que es el mecanismo de transición justa, pero que siempre viene bien tenerlo o traerlo a colación en estos espacios.
No sé si queréis reaccionar a él, si no también tenemos otras reacciones que hace referencia también pues eso, a la situación política, a las elecciones también que está viendo en distintos países de Latinoamérica, que estamos viendo gobiernos autocráticos y dictatoriales pues usando datos de IA, redes sociales para manipular la conciencia popular. Pues bueno, también esa desinformación, ¿no? El que tenemos que tener cuidado con los, pues, cómo se comunica y de dónde obtenemos la información para asegurarnos de que es de calidad y rigurosa. También, una vez más, insiste en eso, ¿no? Que el cambio energético tiene que ser también traído de la mano de un cambio de modelo y que no tiene que afianzar en las desigualdades existentes en cada país y nos instan a que tengamos cuidado en ello. Y la última pregunta, que creo que también es muy interesante dar respuesta, ya si os parece, con esto podemos cerrar la jornada de hoy, es qué implicaciones tiene precisamente las decisiones del Tribunal de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia, sobre el plan de inversiones de los países relativo al cambio climático. Tal vez puedo empezar yo y por supuesto Camila, todo lo que quieras aportar. Es muy interesante esa decisión porque como hemos dicho, es ese reconocimiento por 141 países de la importancia, ¿no? de la acción climática como una obligación legal, pero sigue siendo verdad que no tiene una vinculación jurídica, ¿no? Tal cual. Eso tiene que servir de marco en cada decisión, en cada reclamación, en cada argumento que podamos hacer a nivel ya local, nacional o incluso en el caso de España, europeo, ¿no? Con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y aquí creo que a nivel de inversiones es una decisión que se puede aplicar para no solamente los países, sino también para los bancos. Y con eso hay mucho trabajo que se hace con las entidades financieras que sigan invirtiendo en esas bombas climáticas que llamamos esos megaproyectos. Y ahí hay muchas entidades que luchan para denunciarles ante justicia. Y solo quiero terminar tal vez mencionando a los ISD. No sé si Camila es un tema que gestionas mucho, entonces no sé si quieres seguir con eso, pero con esas condiciones internacionales en las cuales podemos denunciar un proyecto que sea contrario a la acción climática, que aún esas condiciones a nivel internacional no permiten a los países salir los combustibles fósiles sin tener una repercusión económica, ¿no? Camila, no sé si es un tema que quieres abordar. No, no lo sigo puntualmente, o sea, sinceramente, como no podría ahondar mucho más, pero sí vemos cómo efectivamente también estos mecanismos ponen muchas más presiones sobre algunos países y sobre lo que eso implica. Y sí me parece algo importante y un poco sin irme por las ramas, pero me parece que hay algo también muy interesante en términos de, hoy en día se habla mucho de financiamiento climático, entendido, digamos, si bien no hay una definición concreta de qué es financiamiento climático, simplemente se hablan de financiamiento que es para medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Sí me parece importante y necesario en realidad empezar a justamente a pulir un poco más este concepto porque muchas veces hay financiamiento que justamente es etiquetado como climático, que no necesariamente responde, por ejemplo, a las necesidades de los distintos países, puntualmente de las distintas comunidades y los territorios, y que justamente en realidad están más enfocados en financiar megaproyectos que tienen repercusiones. Digo, sin más, voy a poner de vuelta el caso argentino, pero Argentina hace 2 años más o menos, 1 año y medio en realidad, tuvo que presentar un informe con el financiamiento climático recibido durante el periodo de 2022 y 2023, y uno cuando se ponía a ver justamente los detalles de qué actividades, iniciativas habían sido financiadas bajo, de vuelta, la etiqueta de financiamiento climático. Obviamente que había medidas de adaptación, pero cuando estábamos hablando de medidas de mitigación había, por ejemplo, muchos proyectos de gran escala. Sin ir más lejos, había proyectos de mega represas hidroeléctricas. En el caso de Argentina tenemos una normativa puntual
que distingue las represas de gran escala de las de pequeña escala, y justamente estas son las de gran escala que no son consideradas como fuentes renovables básicamente por los impactos que generan y las modificaciones que generan en los cauces, en los distintos ecosistemas. Entonces, digamos, ahí también me parece importante cuando estamos hablando de los planes de inversiones y el financiamiento para medidas de adaptación y mitigación, poder hacer un doble clic sobre realmente qué es lo que se está financiando y qué es lo que realmente necesitamos que se financie. Así que no, Muchas gracias, Camila, por si os parece, por cumplir un poco el plazo que nos habíamos puesto en esta jornada. Lo dejamos por hoy aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado desde el principio hasta el final. Ha sido un auténtico placer, habéis estado muy participativos y eso siempre se agradece. Y sobre todo también muchas gracias a Camila por acompañarnos en esta jornada. Ha sido un auténtico placer escucharte. Y nada, os hemos lanzado también el link para que podáis suscribiros a nuestro boletín mensual y así seguir todas las convocatorias de webinar, jornadas, informes que vamos desarrollando periódicamente. Y esperamos veros pronto en las siguientes jornadas. Muchas gracias. chao, gracias. Gracias, que veáis muy bien. Gracias, chao, chao. Buen día.